nombre es Oscar Arias Talipanqui Gaona. Yo soy guía oficial de turismo, yo soy licenciado en antropología, soy magíster en gestión del turismo, en la administración, perdón, mención gestión del turismo. Entro a la fecunda forma educacional de poder enseñar las cosas al estar yo presente aquí. Hay métodos, investigaciones e investigaciones. Este es un misterio para mí. La fundamentación encaja netamente en el concepto de la pareidolia. Si no sabe qué es la pareidolia, no sé qué es la pareidolia. Correcto, la pareidolia tiene que ver mucho con la psicología de cada uno. ¿Estás bien? Puedes ver una nube y puedes ver un rinoceronte rosado. ¿Estás mal? Puedes ver una nube turbia, negra, triste. Dependerá del autor. En este caso, querido amigo, en otros casos, el señor de Loreta. No, cada uno tiene su perspectiva educacional, como le repito. A ver, por favor. La perspectiva con la que vengo hoy no es la única que tengo, mas sí he venido para presentar un modelo o una tentativa de cómo se les diapositivas. Ya tiene 5 o 7 diapositivas y no hay terminales. En realidad nosotros hay que tener mucho valor para estar de frente a un público. Gracias a las líneas educacionales, yo creo que el turismo necesita, el turismo no es ciencia, se lo repito 1000 veces, pero el turismo como tal necesita mucho el énfasis científico-social de las ciencias sociales para poder fortalecer a los futuros profesionales y a los profesionales, porque no podemos caer en vergüenza en nuestros diferentes discursos, ¿correcto? Mi propósito en estos momentos, he podido revisar teóricos, ¿cómo se llama? Godelier, Mauricio Godelier, Maurice, ¿no? Godelier. ¿Alguien puede escuchar de Maurice Godelier? Trata de esto. Sí, estoy haciendo los dos a la vez. Acá hay más contenido que aquí, ¿ya? Maurice Godelier habla mucho de la antropología económica. Y realmente a las personas que no saben, por si acaso, la antropología económica y la ciencia de la antropología, la ciencia social de la antropología, es muy importante para dilucidar diferentes culturas a través del globo terráqueo. Por ejemplo, tenemos Economía Inca de John Murray, es un buen librito para tomarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos como profesionales hacia la explicación del parque de Ollantaytambo, no agarras tu libro de Loreta, podrías agarrar tu libro de Miguel Clave o Michael Clay, que habla de Ollantaytambo entre los siglos XV y XIX en su economía, por ejemplo. Hoy felicito al compañero que expuso antes acerca de la demostración de mi gran maestro Jorge Flores Ochoa, que fue mi profesor, y realmente sí cumple algunas características expuestas, ¿no? En su parte. Entonces, Maurice Godelier tiene una visión acerca de la economía. Nosotros tenemos estamos muy culturizados occidentalmente. El concepto económico como tal llega a nuestra tierra con la invasión, pero nosotros tenemos un concepto económico diferente. Nosotros tenemos un concepto económico nunca antes visto como nuestra cultura. Los aztecas son más o menos cronológicamente, dependiendo del autor, periodificación o cronología, es casi de nuestros tiempos. Los romanos, los egipcios, cada uno tenía su concepto de economía. Vienen, nos invade y se nos cambia totalmente el concepto de economía, ¿no? Y tenemos que sobreentender con este análisis, la siguiente, por favor. Con este análisis me he dado cuenta que la arqueología marxista te puede presentar diferentes puntos a analizar. ¿Qué es la estructura? La estructura no tiene que ver realmente con las construcciones en ciencias sociales. La estructura tiene que ver con los pueblos,
con la función realizada del ser humano. ¿Qué cosa es la superestructura? Puedo cambiar para la semana que viene, mi explicación de economía inca puede cambiar, porque soy antropólogo, el antropólogo es holístico, puede abocarse y adaptarse a cualquier forma de ciencia para el análisis. Jorge Flores Ochoa, aquel maestro privado. Entonces, para darnos cuenta quién es el personaje de la superestructura, en mi definición y descubrimiento mágico que me sorprendió hoy día al hacer el mapa que después les voy a presentar, es el Inca, que corresponde a la superestructura si hablaríamos de marxismo en la arqueología o marxismo en la antropología. ¿Por qué? El Inca es la persona que daba los ritos, ¿correcto? Es la persona que daba las normas, era la persona que hacía los matrimonios, bueno, de alguna forma, ¿no? Era la persona que utilizaba las leyes, las normas y las reglas de juego, ¿entiende? Y la población era la producción, es la que generaba la producción, la mano de obra, el gasto de energía. Este grupo era la muchedumbre, ¿correcto? Quería diferenciar una situación, no sé si ustedes han podido ver ustedes pueden googlear y ven estratos de la cultura inca, ¿no? Aparece ahí el Inca arriba y abajo los piñas o pañas, o abajo los yanaconas o los mitinares, ¿no? Pero ese es un concepto no válido, como por ejemplo para Rostoroski y mucho más para José Herrera Tamayo. Si nosotros dividimos la ponencia hoy día, podríamos hablar de José Herrera Tamayo, aquí, historiador, doctor, correcto. Acá podemos hablar de la antropología económica. Acá podemos hablar de la señora autodidacta, como un amigo que no vino hoy día, que estaba dentro de los expositores, como la señora Rostoroski, ¿correcto? Podemos hablar acá de Franklin, no Franklin Pacul, ¿correcto? Podemos hablar acá también de Valdelomar Espinosa. Estos elementos son muy didácticos, educacionales, se abocan al desarrollo histórico del concepto de economía. Por ejemplo, estructura, el gran secreto de la dominación inca desde el siglo XV es la estructura de parentesco, el aire, las panacas, la fuerza de gasto de energía en las chacras, en las terrazas, podemos decirle, en los patapatas también, más primitivamente hablando, por ejemplo, ¿no? Y las relaciones de parentesco dan hincapié a la forma económica. Recuerden, por favor, nosotros lo entendemos como economía por la colonización, pero tenía otra forma de concepto de vida, ¿no? Segundo, la economía daba pie a la función de la sociedad y las personas que participaban dentro de la sociedad. Tercero, la historia, ¿no? La historia concreta, la historia que desarrollan algunos autores. Por ejemplo, siguiente, por favor. Les voy a decir una palabrita muy interesante que hallé en uno de los libros que revisé. El sistema de control de recursos. ¿Ustedes creen que los incas utilizaron el Inca, el Zapanya Inca, como dice Rostoroski, o el Zapam Enca, también, como se le conoce, utilizó un sistema de control de recursos? Claro que sí, correcto. Utilizó este sistema de control de recursos para poder obtener más poder. El concepto de manejar los recursos hace que tú tengas más poder. En el siglo XIV, en el siglo XV, el Inca no era más que un jefe de un aire. No era más. Y que luchaba demasiado contra los ayarmacas o ayarmarcas, ¿no es cierto? Hasta que en un momento, un sinchi, el Inca era un sinchi al principio, tuvo que luchar contra los ayarmacas, muy confiados ellos, perdieron. Los incas, primer paso al progreso y desarrollo de su cultura. Pueden creer que he podido encontrar autores que no tienen nada que ver, que se han dispuesto a opinar
como muchos, a dialogar, como muchos, como Mario Vargas Llosa, que habla que el Inca tenía un sistema feudal, un sistema en el cual era la explotación totalitaria de los recursos a favor del Inca. Pero hay que ser honestos también, los incas, con las colcas, por ejemplo, con las canchas, por ejemplo, tenían excedentes de producción, ¿no es cierto? Esto sí hasta, ¿cómo vamos pasito a pasito? ¿Correcto? Hay que recordar esto de los sistemas de control de los recursos, por ejemplo, a Leroy Goura. Leroy Goura es un antropólogo, economista, él habla mucho de estos sistemas culturales y cómo en el concepto precolonial se han impuesto. Otra cosita, por ejemplo, volviendo a la diapositiva y disculpándome, Karl Polanyi analiza las relaciones de poder. El concepto de economía lo dejo a un costado. Nuestro concepto antiguo de la economía tenía que ver mucho en analizar las relaciones de poder. ¿Quién tenía más el poder? ¿Quién administraba el poder? La nobleza, el Inca, esa era la persona especialista en administrar poder y poder dar el poder sucesivamente a las personas. No se puede hablar de economía sin antes hablar de sus sistemas económicos. Obviamente, dentro de la economía, el sistema económico hace también un resalte en los componentes de la economía. ¿Quiénes son los componentes de la economía? Las personas que están inclusas dentro del proceso económico. ¿Correcto? Mano de obra, campesinos, por ejemplo, ¿no? Organizadas en el mecanismo de reciprocidad. Esa palabra sería mejor para nuestra economía andina inca que la economía como tal. El concepto de reciprocidad, a tal punto que el Inca y su nobleza, su grupo de parentesco de nobleza, a cada momento, como iba creciendo, las familias reales o las panacas reales de Pachacútec, de Tupac Inca y Yupanqui, eran una sarta de vagos. Pero, ¿cómo vas a mantener a estos grupos de flojos que estaban enquistados en el poder, con cargos de poder? Explotando más los conceptos de reciprocidad, la redistribución de bienes. Por ejemplo, yo vivo en Cusco, yo soy noble, algún Sinchi tiene que ir con su séquito de guerreros en búsqueda de más recursos y así traerlos. Y les diré, por si acaso, si no lo saben, los recursos más ricos por los cuales la gente del Cusco se sacaba los cabellos eran los textiles, correcto. Disculpen mi letra, por favor, no. Ya eran, por ejemplo, los telares y la fibra de los camellos. Por ejemplo, era la coca. Por ejemplo, era el espóndilus, que hasta la llegada de los españoles todavía hay crónicas que hablan que el espóndilus era lo más preciado y más cercano al concepto económico capitalista como los españoles trajeron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, el maíz, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Los modos de producción eran de diferentes índoles. Para tener sometida a la población, la superestructura que era el Inca tenía los ritos, tenía que administrar los ritos para mantener en sosiego, en tranquilidad a la muchedumbre, a la gente que gastaba su mano de obra. Las relaciones de producción se pueden presentar como relaciones de parentesco. Hasta ahora podemos hacer un trabajo etnográfico o etnológico, mejor dicho, si lo llevamos unos cuantos pasos más a la ciencia, y cuando vemos en las comunidades que hasta ahora todavía podemos ver familias de 5, 7, 8, 10 hijos. ¿Pero por qué?
Eso no es porque se les ocurrió también directamente, como no tienen televisión. No es eso. Es simplemente por el sistema económico al cual corresponde esta gente. A más gente, más función en la chacra. A más gente, más función en el pastoreo. ¿Me entienden? Entonces, si hacemos un análisis cultural de lo ancestral, de lo contemporáneo, está bien, se conlleva, ¿correcto? Siguiendo, las relaciones de subordinación política religiosas, el Inca las lograba gracias a este sometimiento culturalista, a este sometimiento de formas rituales, de formas políticas y de formas económicas. ¿Quién tenía el poder? El máximo poder era el Zapanga Inca, el cual podía gestionar de varias formas las políticas a utilizar y las formas religiosas a utilizar. Quisiera hacer un paréntesis para proseguir. Es posible que nosotros, como cercanos estudiantes o trabajadores en turismo, o como científicos sociales, poder lanzar una teoría científica de la economía inca. ¿Podríamos hacerlo? Tendríamos que hacer un gran hincapié en forjar una buena teoría. Que hasta ahora hay grandes científicos, pero que dan fuerza a diferentes discursos, más nadie, al haber revisado los textos, nadie se ha planteado esta preguntita que de un momento a otro me surgió mentalmente. Sería interesante poder revisarla. Y si el grupo que organizó este evento tiene algún blog, un Facebook, ¿por qué no participar? Esto fortalece nuestra identidad, ¿ya? Y no estar viendo algún otro tipo de economías, ¿no? Los incas en lo político tienen que entender que la economía no va sola, va con lo político, va con lo religioso, ¿correcto? Los incas en lo político religioso hacían funcionar las relaciones de producción. En este sentido, las relaciones de producción, yo leí en un momento y me di cuenta, los incas tenían castas, como India, que quedan hasta ahora, correcto, las castas, o era un parangón totalmente diferente. Tenemos que entender que nuestra cultura era única, y ese discurso ustedes ya lo manejan, ¿correcto? En concepto de lo que si tenía castas, efectivamente sí tenía castas, más poder ver algún desarrollo único como cultura única, sin copiar nada a nadie, ¿no? La fuerza de trabajo mantenía a los dioses, claro que mantenía a los dioses, mantenía a los semidioses, mantenía a los muertos y a sus panacas, mantenía a la clase dominante. Creo que esto está más cercano a la economía. La siguiente, por favor. Un gran secreto es que las ciencias sociales peruanas no se están desarrollando más trabajos de parentesco. La ciencia de la antropología realiza los trabajos de parentesco, y la fuerza económica en la época inca era gracias al parentesco, a la multiplicación de las personas dentro de las familias, ¿correcto? ¿No? Según José Tamayo Herrera, ¿no?, la concentración de poder en manos del Inca le daba la justificación para poder realizar monopolios. Claro, dense cuenta todo el bagaje cultural que ustedes tienen, pónganlo sobre la mesa, agarren un poco de materialismo histórico, que es el marxismo, y se van a dar cuenta que esto funciona de esa forma, ¿no? Según Franklin Pierce, como ya lo mencioné, ¿no?, en el siglo XV se desarrolló en el Cosco el poder urbano, claro, poco a poco, viendo el concepto como habla Franklin Pierce, de detrias a patrias, ¿no? Esta conjunción entre los grupos no organizados que existían en el valle a los grupos organizados que llegaron a las etnias que se convirtieron en culturas, Quilpue, Chanapata, Macabayi, Inca, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Para José Tamayo dice que el Estado Inca era un imperio, ¿no? Polaini, espero poder acordar si es incorrecto, es el autor que habla del Estado socialista de los incas, ¿no? El imperio socialista de los incas. Si uno revisa ese texto, correcto,
está muy bien, para 1950, ¿no? No para esos tiempos. Pero hay que tomarlo como revisión histórica en ese caso. Yo quería poderme, no hay otro mapa antes, no. Devuélvelo, por favor. Vuélvelo, ¿te he dicho? Sí, regresa. Ya, bájame. ¿No? Sigue. No, hacia abajo. Correlativo. Sigue. Sigue nomás, sigue. Ya. En este sentido, el Inca y su séquito muy capaz de la organización cultural, de la organización política y económica, hace un concepto. La reciprocidad es horizontal entre todos, pero la redistribución, la distribución es vertical para obtener excedentes y el tip es la acumulación. Menciono a mi gran profesor Jorge Flores Ochoa y en una clase de parentesco él agarra y dice: existía pobre en la época inca, existía pobreza en la época inca. ¿Y de dónde viene el término huacha? Según él, estoy hablando con fundamento científico, pero era una clase, un día de clases, como muy corriente, ¿no? Agarra y dice: huacha significa a la persona que no tiene familia. Huacha es el pobre, pero pobre de familia, venido de un doctor en antropología, ¿no? Pero por ejemplo, para Tamayo Herrera sí efectivamente existían los pobres, los ancianos, que el Estado Inca tenía sus mecanismos para poder sobreprotegerlos. Hablando de economía en nuestro concepto es oro, plata, dinero, bienes materiales. Pero cuando llegan los españoles se quedan sorpresos, ¿no? José Tamayo Herrera, hoja 103, tomo número 1, economía, número 5, capítulo, perdón. Agarre dice: me veo con mucha sorpresa en la crónica, ¿no? Me veo con mucha sorpresa porque veo las puertas, no veo las construcciones de las casas que no tienen puertas. Los incas no tenían puertas. No se puede evidenciar arqueológicamente que tenían sus encajes para cualquier tipo de movimiento. Es fácil eso. Y decía: me sorprendo mucho al ver que no tienen puertas, que cuando una persona sale deja un palito cruzado en la puerta y todos respetan eso. Es el español que llega a estas tierras y le empieza a colocar puertas a todas las puertas, pues, ¿no? A todos los encajes, ¿no? ¿Por qué? Para poder guardar su oro mal habido, su plata mal habido, todos sus tesoros mal habidos. Por eso ese concepto de puerta, muy interesante, lo vi muy interesante, ¿no? Hay que entender también la jerarquía clasista que tuvo la cultura inca. La jerarquía clasista. ¿Quién es quién? Los dominantes versus los dominados. Tiene que haber una contraposición para entender a las sociedades. Hay unos que se benefician por la mano de obra y los otros que se benefician por la elaboración de los símbolos rituales, por ejemplo. ¿Quién daba los símbolos rituales o las acciones culturales religiosas? El Inca y su séquito. ¿Y quiénes daban la mano de obra? La gente, los campesinos, por ejemplo. Para terminar con este mapita, el Inca era el Estado personificado, era el que daba forma a toda la estructura de poder. ¿Se acuerdan que les dije que antes era ni más que un jefe de una panaca? Poco a poco, al principio se casaba con las hijas de los jefes de otras panacas, al principio. Y luego, poco a poco, para mantener la pureza de sangre, ya se casaba, como ustedes ya saben, con la hermana. Para no salir de este concepto ritual del semidios, hijo del dios sol, ¿no es cierto? Acá tienen un antecedente, ¿no? Este mapa lo van a poder observar en el texto de 1998. Este mecanismo explica el poder del Inca, ¿no? La siguiente, por favor.
es el concepto que con sorpresa pude, al haber revisado a los autores, de identificar. Para la arqueología marxista está puesto este mapa gracias al autor Ian Hodder, Hodder, en el libro Interpretación de la Arqueología. ¿Por qué los profesionales en turismo no leen más textos científicos? Porque todo lo quieren mascarito. No debería ser así. Después salen geométricamente, matemáticamente, trigonómicamente, que el ángulo tal, que la ecuación tal. No. Las ciencias sociales son las ciencias que prestan más información al turismo. Deben de buscar esos libros. Un tip: bajan en el paradero de la universidad al frente grande Jacqueline fotocopiadoras. Existen más de 500 títulos de ciencias sociales. Lean, participen, no dejen todo el trabajo para las ciencias sociales, que a veces sí se da la vuelta de espaldas hacia el turismo, pero yo soy especialista y no veo la justificación para poder apoyar a los compañeros licenciados, guías, etc. En este mapa, en el texto de Ian Hodder, de Interpretación de la Arqueología, se puede evidenciar la formación social, el Estado, imperio, como deseen decirlo, pero hay una justificación, no lo vean por ver, hay una justificación teórica por el cual se le dice como tal. La formación social es el Estado en sí, todo el Estado, la gente, los incas, los yanaconas, los mitimaes, etc. Pero la infraestructura es el pueblo. La fuerza productiva, ¿quién la da? ¿El inca? ¿Y los nobles? No, la da la gente. Las relaciones de producción hacen hincapié en la fortaleza de tener familia, en el parentesco. Los medios de producción es la tierra. ¿Dónde? ¿Correcto? Pastos, llamas, si las pones ahí. Por ejemplo, organización de producción, diferentes personas a favor del desarrollo de mecanismos para la elaboración de productos. Acá tenía, creo que lo perdí. Va a haber una próxima oportunidad que participe. ¿Quién era el Inca? Era la Fons Vitae. ¿Qué es la Fons Vitae? Fons Vitae tiene que ver con el Inca porque era la fuente de vida, era la persona a la cual se le debía todo. Tenías que elaborar y trabajar y funcionar para él. Y la superestructura, ¿quién es la superestructura dentro de la economía inca? Es Zapán Enki, quien daba lo político, quien daba lo judicial, quien daba, gestionaba y elaboraba las ideologías, quien daba también las leyes, quien gerenciaba, administraba la economía. ¿Correcto? Una más social. Disculpen, este es un avance para una posible investigación científica social. Gracias, Franco, por invitarme. Gracias. Preguntas. Si alguien desea realizar alguna pregunta al ponente. A ver, el señor. Escucho, por favor. El punto que usted se refiere al fenómeno Huachicha es acertado porque si funcionaba en relación a canacas o clanes, el que perdía su clan o su canaca quedaba pobre y se volvía en yanacón. Entonces tiene asidero que el Huachicha es pobre y sin familia, porque el poder de la economía está en la familia, no en la individualidad, sino en la clan. Hay una cuestión que los libros revisados decía, el Inca cada vez más era su dificultad en administrar el territorio, que cada vez más iba creciendo y era más difícil cada vez poder recabar las riquezas para la distribución
y la redistribución. ¿Por qué la distribución y la redistribución? Para poder seguir teniendo poder de los grupos pequeños de poder dentro de su organigrama. ¿Quiénes? Los pequeños curacas de las pequeñas etnias, los inchis, los guerreros. Tenía que dividir otra vez este concepto de pegar, de agarrar nuevas cosas. Por ejemplo, en los textos, este librito es bien interesante, es didáctico, este de Herrera Tamayo, ¿no? Son tres tomos, sobre todo uno es así como para niños, y agarra y dice, era muy problemático ya llegar a Tumipampa, a Huánuco, era bien problemático poder administrar esto. El concepto también de pérdida de poder, o de esa influencia de poder, fue porque el territorio era demasiado vacío. Y después vienen los conflictos de manos y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, dime. Bueno, usted ha hablado de que la cultura inca, por ser una de las 5 culturas madres del mundo, es muy original en todos sus aspectos sociales, políticos, religiosos. Entonces, creo que le faltó ahondar solo un poco en que la sociedad inca actuaba como un conjunto, o sea, no había divisiones claras entre la religión, la política, bueno, quizás si lo llamamos economía y las relaciones sociales, no había una frontera límite, todo se confundía, el mismo sistema de sex puede explicarlo, ¿no? Puede explicar más o menos cómo era la relación de los incas. Entonces, en base a eso, quería saber, bueno, hay varios estudiosos, entre Zulema, Tsiolkovsky, que afirman que el Estado inca era una diarquía, ¿entiendes? Una diarquía que incluso siguió funcionando décadas después de la conquista. Por ejemplo, Pauyo Inca y Manco Inca, un Inca administrador que tenía, digamos, la alianza abierta con los españoles, y otro Inca que ofrecía resistencia en Sinchi y bueno, y el Yacha, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba la lógica de usted ha dicho que el Inca era la fuerza vital y todo, pero si es que ponemos esa lógica de la dualidad de una jerarquía, ¿cómo podría dividirse quizás los aspectos de la administración económica de acuerdo a esa lógica, ¿no? La lógica andina? Esa es la pregunta 1. Ahora, también quisiera saber cómo usted podría explicar su cuadro de acuerdo al concepto de propiedad privada que no existía en pueblos incas, no exactamente quizás como nosotros entendemos, pero me parece que la superestructura sí estaría dentro de lo que nosotros podemos llamar propiedad privada, ¿no? Quizás pueda dar un poco de luces sobre eso. Si nos damos cuenta un poco de la superestructura. Superestructura, Zapaninca. Fácil, ¿no? La superestructura era dueño de todo, totalitariamente hablando. En las crónicas, en las historias, he podido revisar de Franklin Luis, de Rostorowski, de Tamayo Herrera, de Valdelomar, los más facilitos y a la mano, te das cuenta que todas las personas tenían derecho y obligación en trabajar la tierra. Algunos tenían buenos terrenos, como las familias de la familia de Pachacute, que eran tambo, hoy está el tambo, por ejemplo. Y los pequeños campesinos que no eran muy ricos tenían algunas tierras no muy fecundas, por ejemplo. Pero, como le repetí al principio, para mañana puedo tener otro tipo de explicación para la economía inca, es un decir. Pero si nos damos cuenta desde esta mi posición en estos momentos, diría que el inca era el dueño de todos los bienes, y por su condición de semidios, todos tenían que moverse en pro de él, ¿no? Y él también satisfacía sus necesidades. Mario Norbelli, doctor en antropología y en sociología, y en uno de tus trabajos, las necesidades axiológicas y existenciales, ¿no es cierto? En ese caso, cada persona tiene derecho al trabajo, al ocio, a la libertad, pero en este sistema estructural de superestructura, el Inca movía demasiado. ¿Entiendes? Otra pregunta, si la primera pregunta era cómo la lógica andina de la moralidad podría explicarse a través de su concepto de economía. Hay una atribución que hago gracias a Tamayo Herrera. Disculpen que esté viendo esta
Pero al punto que el Inca tenía un séquito muy cercano a él, que eran como los ministros de nuestros tiempos. ¿Entiendes? Tenía en esos tiempos el Inca un pequeño grupo de poder a manera de ministros en estos tiempos, mas no era cada uno específico en una función X como ahora, sino cada uno velaba por el desarrollo regional de los guamaníes, ¿no es cierto? ¿Qué es un guamaní o qué es guamaní? El autor, por ejemplo, Herrera, Tamayo Herrera, dice que guamaní es la provincia, las provincias dentro del Tahuantinsuyo, dentro de las 4 regiones. Entonces, estos guamaníes corresponden a este séquito de personas muy allegadas a la distribución de poder. Acá en economía tienes que hablar de poder, tienes que hablar de política, tienes que hablar de religión, tienes que hablar de la designación de los deberes de producción y el gasto de fuerza de mano de obra. Solo para preguntar, si hablamos de economía, claro está la distribución de agua, porque el agua es el elemento fundamental para el regadío de las charcas. Entonces, Zuidema, en su estudio, amplio estudio de la Organización Social del Cusco, afirma que la Panaca de Carroca, Picatirá, Panaca, eran los dueños de los canales de agua y el principal afluente del río Sapi, ¿no?, que salía de la parte de acá. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no, se podría un poco acomodar a la explicación que usted dice, pero estas 10 panacas, que según Zuidema no eran temporales, o sea, no iban en orden cronológico, sino siempre existieron, podrían estar asignadas no a provincias, pero sí quizás a funciones específicas, como ya lo he dicho antes. Picaquira Panaca con el agua, Capapá y Picón era la familia real que se encargaba del poder ejecutivo y así sucesivamente, ¿no? Creo que estudiar un poco la organización desde ese punto de vista de Zuidema podría dar un poco más de luz. Yo creo que la posición ideológica de cada persona, la ideología se tiene que trabajar con él. Más que decir la economía inca, podría ser distribución inca o redistribución inca, que ahora que me doy cuenta, ¿no? Ese concepto es muy occidentalizado, ¿no? Pero dándome cuenta también, creo que la posición que uno tiene depende de cuántos libros y cuántos autores hay de revisar. Y de ahí sacas tu conclusión. No vas a inventar. A mis alumnos les digo, fuente, de dónde, bibliografía. Para ello no, y le recomiendo a las personas que no, tienen que poner abajo fuente. Ya mencioné de dónde saqué este texto. Bueno, solo para aclarar una cosa que habló acerca de la primera. Digo de paridades. Tenemos el gran concepto de que son paridores. He avanzado como 4 meses con los paridores. Y paridores son movimientos. Y es mucho diferente. ¿Loreta trabajo? No, tampoco lo es. Porque Loreta no es nada en esos trabajos. Porque esos trabajos se están haciendo más desarrollados con otros profesionales. La pregunta es de que hablaste de John Murray, y John Murray hace un estudio en lo que es la economía, y también en eso quisiera preguntar ¿cómo hacen el intercambio, el trueque como llaman? No es trueque, es chala. Trueque, un poco más pero antigüita, ¿no? ¿cómo cambiaron eso? Porque eso bien claro explica en su Hay una cuestión interesante. Disculpen, lo hice ahora porque trabajo en varios sitios. Mi dato contemporáneo, ¿cuál es el método? Por ejemplo, ya les hablaron del método etnoarqueológico. El método de la etnoarqueología es una copia a la etnografía, o con otro nombre se puede reconocer como etnografía arqueológica. Ya voy a hacer un hincapié en esto, por ejemplo. Tú te vas a un mercado comunal, una fiesta, por ejemplo, Quijana, ¿no? La fiesta de Santa Rosa, ¿ya? Por ejemplo. Y tú ves que los campesinos llegan a... Estoy haciendo el ejemplo. ¿Cuál es el método de la etnoarqueología? Es desde este momento hacia atrás, retroceder en el tiempo gracias a los vestigios contemporáneos. ¿Ya? Acá mi amigo, colega y buen amigo Amadeo, que está acá recién, no me dejaría mentir, ¿no? Entonces, cuando tú haces un chale, eso es fácil, ustedes ya saben, ya agarran una vasija, por ejemplo, y tú pones todo el maíz adentro. Esa es la compensación recíproca, ya no es económica, por favor.
Dejemos de colonizar los en papas, por ejemplo, cuando un niñito se acerca a estos juegos de cerámica pequeñitos, de ollitas pequeñas o animalitos pequeños de las alturas, y se acerca y no paga, le da un poquito de papas al señor, le da unos cuantos maíces al señor. Ese sentido de la reciprocidad, bueno, yo creo que sería posible. ¿Alguna pregunta más? Claro, una es diferente. Vamos a pasar al siguiente. Ahora un aplauso.